todas chicas y chicos y bienvenidos otro miércoles más a mi canal. Espero que estéis llevando la semana de la mejor forma y en el vídeo de hoy me apetece hablar un poco con vosotras y es que últimamente me habéis pedido bastante que os hable sobre el ayuno intermitente. Quería compartiros cuál ha sido mi experiencia, sobre todo la del año anterior, porque durante este año me refiero a concurso, ¿no? Como que, sobre todo en el año anterior y en el post anterior sí que la llevé a cabo, pero ahora os contaré el por qué lo dejé, el por qué lo he retomado, etc. Antes de nada quiero deciros que este vídeo obviamente va a ir sobre el ayuno intermitente, como bien habéis visto en el título, y que yo en un principio estaba como un poco en contra de hacerlo, porque obviamente yo no soy profesional de la nutrición, ni creo que debería divulgar sobre este tipo de temas, porque mi información se basa sobre todo ante mi experiencia y no ante una información objetiva que a lo mejor un nutricionista os puede dar a vosotras y con la que sí que podáis avanzar. Es decir, esta es mi experiencia. Yo no os estoy informando para que vosotras lo hagáis también, ni tampoco os estoy diciendo que esto tiene muchísimos más beneficios que lo que estáis llevando a cabo de manera habitual en vuestra rutina alimentaria, ni muchísimo menos. Simplemente me habéis pedido, os habéis interesado por este tema y yo lo quiero compartir con vosotras porque, bueno, si hay alguna a la que le puede encender la bombillita y que quiera saber más sobre esto o conocer más sobre esta nueva técnica, pues me parece genial. Pero dejo claro desde el principio que yo no pretendo hacer que ahora todas hagáis ayuno intermitente, ni que yo tenga la verdad absoluta sobre este tema, porque como os digo, estoy aprendiendo. Ese es el motivo por el que estaba un poco en contra de hacer el vídeo, porque al fin y al cabo creo que mi información es totalmente subjetiva y ni muchísimo menos digo que yo lo esté haciendo bien ni nada. Aclaración cerrada. Mi historia con el ayuno intermitente empieza cuando una tarde de invierno, yo hablando con una amiga, ella me cuenta que ella estaba haciendo esta nueva técnica, que era el ayuno intermitente. Yo no tenía ni idea, ni sabía que existía, ni sabía lo que era. Ella me lo empezó a explicar y dije, bueno, pues voy a unirme, voy a hacerlo yo también. ¿Por qué no? El ayuno intermitente, para los que no lo sepáis, así como resumen, no creo que sea la mejor definición, pero es una pauta alimentaria. Es una pauta en la que tú decides durante qué horas del día comer y durante qué horas del día no comer. Los ayunos más comunes son el de 16-8, es decir, 16 horas de ayuno, es decir, de no comer, 8 horas de comida, de desayuno, romper el ayuno, pero sí que por lo que yo estoy informándome no es el más aconsejable para mujeres debido a temas hormonales. Entonces, lo que yo hago es, para que os situéis y para que me entendáis, ¿vale? Yo a lo mejor ceno a las 10 de la noche, es decir, a las 10 me tomo la última comida y hasta la 1 no vuelvo a comer. 1, 1:30, 2, depende de mis hábitos, depende de mi rutina ese día, etc. Entonces, si calculamos desde las 10 de la noche hasta la 1 son 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Serían 15 horas de ayuno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que durante estas 15 horas yo no tomo nada, solamente tomo agua, bebida. Y sí que es verdad que podéis tomar café si es café solo, porque creo que la cafeína de hecho ayuda a la producción de cuerpos cetónicos, que esa es ya otra historia, eso es ya otro tipo de dieta, pero bueno, también tiene muchos beneficios. Entonces, desde la cena hasta la comida yo no tomo nada. Laura, ¿te saltas el desayuno? Sí, me salto el desayuno. Y os voy a explicar el por qué. Yo soy una persona con la comida bastante ansiosa, o sea, no ansiosa de que me la dan y me la como súper rápido, ni mucho menos, sino que soy muy vulnerable al hecho de picar entre horas, de empezar a comer una cosa y no parar, y de estar picoteando. Entonces, como sabréis, todo suma, y en el momento en el que tú quieres perder peso, perder grasa o que tienes un objetivo, hagas lo que hagas, te va a sumar, te va a restar y te va a contar. Entonces, yo tengo mis objetivos muy claros en este tema y los estoy llevando a cabo, y para ello he decidido retomar este ayuno intermitente. Tampoco vengo a contaros la lista de beneficios que tiene el ayuno intermitente porque son muchos y al fin y al cabo vosotras decidís si por esos beneficios os renta hacerlo o no. Pero en mi caso he decidido retomarlo sobre todo por el siguiente tema, que es el hambre emocional. No sé si os estoy colapsando o espero no estaros colapsando, pero bueno, son nuevos términos que quizás no conocíais antes y a ver si os puedo intentar un poco explicar. El hambre emocional básicamente yo lo entiendo como una forma de comer, no es el comer por los ojos, sino es el comer por los sentimientos y por las carencias, sobre todo. Yo me doy cuenta, y me he dado cuenta a lo largo de mi vida, que muchas veces cuando he tenido situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia, de tristeza, de aburrimiento, he recurrido a la comida. He recurrido a la comida como cualquier otra persona pues puede recurrir a irse a correr porque se aburre, a irse a hacer ejercicio porque está enfadado, a comprar de manera compulsiva porque ha tenido una pelea con su pareja o lo que sea. Pues en ese caso o en ese sentido,
sentido, mi cura o mi método es la comida. Yo como, me siento realizada, me siento llena y es así como disuelvo los problemas o los hago desaparecer por un momento. En uno de los libros que me estoy leyendo ahora, que ya os lo recomendaré cuando me lo acabe, leí algo y decía que el hambre emocional no es nada más y nada menos que tener esa necesidad de sentirte llena porque en cierto modo hay algo en ti misma que está totalmente vacío. Y me hizo reflexionar y dije, ostras, pues totalmente, o sea, tienes toda la razón. ¿Y cómo saciar ese hambre emocional o cómo calmar ese hambre emocional? Pues bueno, básicamente, cuando nosotros estamos mal, que es cuando yo, por ejemplo, recurro a la comida, lo que necesitamos, o por ejemplo, cuando tú te lesionas, lo que necesitas es alguien que te cure, alguien que vayas al médico, o sea, alguien que te diga, bueno, vamos a poner una venda, vamos a operar o vamos a hacer lo que sea. Entonces, ese trabajo lo que pasa es que es más complicado porque parte de ti misma y es difícil muchas veces en esas situaciones de bajón que tú misma digas, venga, va, le doy la vuelta a la tortilla y miro, digamos, la moneda por el otro lado. Es muy difícil y yo lo puedo entender. Lo que os estaba contando del libro, pues bueno, gracias a este libro me ha dado a reflexionar. También leí algo que decía como que al final lo que necesitas en esos momentos de bajón es el cuidado que salga de ti misma, es decir, el quererte a ti misma más que nunca, el cuidarte a ti misma más que nunca y el mimarte a ti misma más que nunca. No tienes que buscar la salida ni tienes que buscar tapar esos sentimientos negativos en otra historia, en otra cosa o con otra, digamos, con otra vía de escape. Lo que tienes que hacer es intentar estudiar desde ti misma o intentar generar un mecanismo de defensa, un mecanismo de ayuda, una serie de pautas o herramientas que partan desde ti misma y que te ayuden a ti misma a estar mejor. Es así de sencillo. Como ya os digo, es muy complicado muchas veces porque, bueno, cuando estás de bajón, estás tú misma de bajón. Entonces hay que estudiar y hay que trabajar mucho en eso, pero al fin y al cabo, ese es un tema muy profundo sobre el que me gustaría leer más y explicaros más adelante. Pero vamos a retomar un poco lo que es el ayuno intermitente, que ya me he desviado del tema. Lo que os decía, he asociado el tema del ayuno intermitente con el hambre emocional, porque básicamente yo he utilizado el ayuno intermitente como método para saciar ese hambre emocional. Entonces, os explico un poco. Lo que me pasaba a mí al principio era que a lo mejor yo ya a las 8 me levantaba con un hambre enorme y sí, yo era de las típicas que se levantaban por la mañana pensando en el desayuno o que se acostaban pensando en el desayuno. Y cuando una vez ya paso la barrera de desayuno, ya me cuesta más como decir que no a las comidas. Es decir, si a lo mejor a media tarde me surge tomar un café con una amiga, pues a lo mejor también me apetece tomar algo de merienda porque tal. Y digamos que esas pequeñas cosas que a mí son las que me restan en cuanto a mi objetivo, son las que me impedían también en cierto modo mejorar. Y por eso decidí aplicar la técnica del ayuno. Porque depende de cómo lo mires, es como una forma de restringirte a ti misma ciertas comidas para así no tener esa sensación de, ay, me toca comer, ay, ahora tendría que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo lo otro. No. Y eso lo empecé a utilizar yo porque a mí era lo que me pasaba. Yo a lo mejor estaba más pendiente de los horarios en los que me tocaba comer que de hacer otros muchos planes, yo qué sé, pues por deciros, de coger y irme un día al gimnasio, pues no, porque ahora me toca comer y tengo que esperar 2 horas a hacer la digestión e irme pesada y tal. No. O sea, yo lo que he pretendido hacer con esta técnica es despejarme un poco y desvincularme un poco del tema de la comida. Obviamente, y eso es súper importante, con el ayuno intermitente no vais a hacer un corte calórico ni muchísimo menos. Lo que sucede es que muchas veces cuando estáis haciendo ayuno, yo por ejemplo lo que hago es hacer unas 2, 3 comidas. 3 como mucho, porque al final hago la comida a la 1, 2, luego meriendo si puedo algo entre medias y luego hago una cena. Pero obviamente mis calorías, que son las que me pertenecen a mí y las que tendría que consumir a lo largo del día, yo las distribuyo en esas 3 comidas. No me las quito, no me las elimino, no dejo de desayunar para perder menos, no, o sea, para perder más. Para nada, eso es una chorrada y por eso os digo que tendríais que informarnos porque a simple vista es como, el ayuno intermitente, dejo de cenar y así consumo menos calorías. No, ese yo creo que es el error y es algo por lo que a muchas personas no les funciona porque creo que no tienen muy bien entendida o muy bien interiorizada cuál es la técnica del ayuno. Entonces, básicamente lo que yo hago es dejar de desayunar, pero distribuirme bien el resto de calorías en las 3 comidas que vendrían a continuación, que como ya os digo, comida, merienda y cena. Obviamente los platos son más abundantes, tampoco os penséis que muchísimo más, que no me hinco yo aquí, yo que sé, 1000 calorías en cada comida, ni mucho menos, pero al fin y al cabo lo que pasa en muchas ocasiones es que como tienes que distribuirte las calorías y luego ya esa sensación de hambre la has empezado a controlar y la has empezado a regular, ya llegas a las comidas con menos hambre. Al principio os puede parecer chocante porque diréis, Laura, pero como no te mueres de hambre, o Laura, pero ¿cómo vas a entrenar y no desayunas? Pues bueno,
al final el cuerpo se acostumbra. Cuando tú a tu cuerpo le das una serie de pautas o le privas de unos alimentos o le das otros alimentos y luego careces de ellos, pues tu cuerpo te los pide y tu cuerpo se acostumbra. ¿Y qué me pasa a mí ahora? Que yo voy a entrenar habiendo desayunado y os juro que parece que me he comido un caballo, de verdad, porque mi cuerpo es sabio, tu cuerpo al final se habitúa y sabe que en ese momento no te sienta bien lo que estás haciendo. Y a mí eso me pasa cuando tomo azúcar, cuando lo que os digo voy a entrenar habiendo desayunado, etc. Espero que hayáis entendido un poco el concepto de ayuno intermitente. Por otro lado, también mucha gente lo empieza a utilizar porque tiene unos horarios de trabajo bastante complicados o bastante difíciles de cuadrar en cuanto al tema de comidas. Yo ya no me preocupo por si como a la 1, a las 12 o a las 4 de la tarde. O sea, me parece una chorrada y yo creo que eso es algo que nos han implicado en esta sociedad de tienes que comer, tienes que desayunar a las 8, tienes que comer entre la 1, 2, 3, merendar a las 5, 6 y cenar 9, 10. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si a mí no me funciona? ¿Por qué si yo tengo otro tipo de horarios o yo hago otras actividades durante el día y no tengo ese tiempo para cuadrarlo? Pues bueno, al fin y al cabo el ayuno intermitente lo que hace es que te permite con tu rutina, con tu plan, con tu actividad y con lo que hagas en tu día a día poder ajustar las comidas y no hacer que tus actividades giren en torno a ellas, sino que más bien lo contrario, hacer que primero priorices las cosas que son fundamentales en tu vida y luego ya puedas ajustar en qué momento como, en qué momento desayuno o en qué momento ceno. No quiero que os penséis que os estoy, o sea, no os estoy diciendo que os olvidéis de las comidas ni que no hace falta comer porque no es importante. No. No, no, no. La comida es fundamental, necesitamos los nutrientes que nos aporta la comida y sobre todo saber elegir esos nutrientes que sean saludables. Pero sí que es verdad que en mi caso y en mi situación en la que muchas veces mi cabeza estaba más preocupada por el comer que por otras cosas, me ha venido bien el decir, Laura, tú hasta la 1 del mediodía no te tienes que preocupar por lo que tienes que comer. No te preocupes, dedícate y haz y mantén tus pensamientos en otra cosa, porque hasta ese momento, fuera de preocupaciones, no te incumbe ese tema. También me habéis preguntado muchas por el tema de el entreno y el ayuno intermitente. Como ya os he dicho, a mí ahora me cuesta mucho ir a entrenar habiendo desayunado, porque mi barriga necesita estar vacía, necesita haber hecho la digestión y necesita que todos los componentes de mi cuerpo estén centrados en el ejercicio que estoy haciendo y no en hacer la digestión. Que ese también es uno de los pros por el que yo hago el ayuno intermitente. Cuando al fin y al cabo tú a las 8 de la mañana estás ingiriendo y estáis tomando el desayuno o lo que sea, queráis o no, vuestro cuerpo se centra en hacer la digestión. Y la digestión no se hace en 5 minutos, ni en 10, ni en 15. Tarda su tiempo. Por lo tanto, haces que los órganos y haces que el funcionamiento interno de tu cuerpo se centre sobre todo en digerir esos alimentos que le has dado. Sin embargo, en mi caso, como yo no tomo nada por las mañanas, lo que pasa es que tengo ¿cómo decirlo? El enfoque de todo mi cuerpo ya no se dirige a hacer la digestión, sino que se dirige a otras zonas. Me estoy metiendo ya en temas técnicos porque son cosas que yo he leído, sobre las que yo me he informado, etc. Pero lo voy a dejar en el aire y voy a dejar que descubráis vosotras y que os intereséis vosotras si realmente este tema os llama la atención. Tiene muchísimos beneficios, están totalmente demostrados y es una técnica que al fin y al cabo hemos llevado a cabo desde que existe la humanidad, básicamente. O sea que bueno, yo ya os digo que no os estoy incentivando ni os estoy diciendo que tenéis que hacerlo porque es genial, porque tal, no. Yo os digo que a mí, en cuanto a técnica para conectar conmigo misma y para intentar dar un salto más o evolucionar de alguna forma, me ha servido y me está funcionando. Si queréis y si os apetece hacerlo, si os encontráis en una situación similar a la mía, informaros e interesaros. No me preguntéis más a mí porque yo lo que he hecho ha sido leer, mirar vídeos en YouTube y hablar con gente, sobre todo, ya os digo, yo el ayuno intermitente lo empecé a hacer gracias a una amiga que ella ha sido la que más me ha informado sobre este tema. Entonces, rodearos de gente o informaros sobre este tema, ir a charlas, escuchar podcasts, que tenéis un montón, y indagar un poco en internet como yo hice en su momento cuando prácticamente nadie lo hacía. Tampoco me quiero meter mucho en temas técnicos, ni mucho menos, porque es que no me apetece y creo que yo no soy la persona adecuada. O sea que simplemente quería hacer este vídeo para dejaros un poco en el aire lo que es el tema del ayuno intermitente y por qué yo lo he empezado a hacer. También os voy a contar el por qué lo dejé de hacer el verano pasado, y es que, bueno, yo empecé a lo mejor en enero, no, antes, debía empezar antes de Navidad empecé a hacer como el tema del ayuno. Y ya os digo, en mi caso, por tema de organización, lo que mejor me venía era saltarme el desayuno, pero podéis hacerlo con lo que queráis. Y también os digo que yo no hago ayunos de 24 horas, ni nunca los he hecho. Quizás lo máximo que he estado haciendo en ayuno ha sido 18 horas, 19 como mucho, pero ya. Eso ojalá me gustaría hacerlo, pero creo que tengo que estar más preparada para eso, porque no os vayáis a la locura. O sea, no es, no, dejo de comer un día y ya estoy haciendo ayuno. No. O sea, de verdad, esto es algo que tiene que estar introducido en tu
en tu alimentación de manera paulatina y no lo queréis hacer deprisa y corriendo porque de nada sirve, creedme. O sea, yo al final esto lo estoy haciendo para vivir más relajada, para estar como más conectada conmigo misma y de nada me sirve decir un día, buah, pues me hago el sacrificio de no comer y estar estresada, agitada, de mal humor. No, o sea, tiene que ser todo lo contrario, tiene que sumarte y no restarte. Y lo que os iba a decir es que yo, por ejemplo, dejé de hacer el ayuno en verano porque me encontraba en un momento en el que estaba muy débil, estaba como mareada todo el rato, tenía una sensación, no sé, era como una sensación muy rara. Y a raíz de ahí me empezaron a hacer analíticas para ver si tenía anemia o me faltaba algún nutriente o algo y todo fue bien, no sé, al parecer era un momento de defensas bajas o lo que fuera, pero la cuestión es que me recuperé. ¿Y qué pasó? Pues que en ese momento en el que yo estaba tan débil empecé a introducir el desayuno, empecé a comer más, a tomar más calorías o más nutrientes porque pensaba que a mi cuerpo le faltaba eso. A raíz de ahí, pues ya en verano, con el tema de venga, vamos a desayunar para un lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no estaba tan comprometida con el tema del ayuno y por eso decidí dejarlo. Y a raíz de ahí, y os voy a ser sinceras, ha sido cuando yo he visto que he tenido más ansiedad por la comida, cuando peor me he visto, cuando más ganas de comer tenía y no cosas saludables precisamente, sino cosas que no venían a cuento ni estaban en consonancia con mis valores. Entonces ha sido como un desnivel total, un desajuste total. Yo misma estaba frustrada, no entendía muy bien por qué me pasaba. Y ya os digo que ha sido un momento un poco difícil y un bache que me ha costado bastante atravesar porque han sido los meses de verano más septiembre que me fui a China, etc. Y yo no estaba muy bien y ya os lo decía a vosotras por Instagram, ya lo sabéis. Gracias a mi amiga que me dijo, venga, va, voy a volver a retomarlo, yo dije, venga, ¿por qué no? Si me ha traído un montón de beneficios, si me he visto mejor que nunca, si anímicamente estaba mejor que nunca, o sea, ¿qué hay de malo en volver a hacerlo? Entonces, ese ha sido el motivo por el que lo he vuelto a retomar, ahora mismo lo sigo haciendo y a día de hoy lo sigo haciendo. Y no es algo que dices, bueno, de lunes a viernes lo hago y los sábados y los domingos descanso. No, ya os digo que es una pauta de alimentación, como quien hace una dieta cetogénica, como quien hace la paleo, yo qué sé. O sea, siempre regulado, siempre con cabeza. Yo no estoy diciendo que os saltéis el desayuno y que luego solo comáis y cenéis. No, tenéis que tener en cuenta que si os saltáis el desayuno hay calorías que vuestro cuerpo necesita y que debéis aplicaros en el resto de comidas. No hagáis locuras porque desde luego para nada sirve. O sea que bueno, chicas, espero que os haya servido este vídeo, que os haya servido un poco de introducción. Me repito, si os interesa este tema, leer sobre ello, informaros sobre ello, contactar con nutricionistas y preguntarles sobre ello. Yo no tengo la verdad absoluta, yo os hablo desde mi propia experiencia, pero como me lo habéis pedido tantísimo, pues bueno, creo que es un tema interesante y que a mí en un momento de mi vida me ha ayudado, me está ayudando ahora y que creo que es una buena, no sé, es un buen método si queréis dar un salto más o si queréis evolucionar más en ese sentido. Y bueno, esta ha sido un poco mi experiencia. Si queréis que os comparta vídeos o si queréis que os diga libros que yo he leído, etcétera, pues me lo podéis decir, me lo podéis pedir por Instagram o lo que sea, que yo encantada lo haré. Pero me repito, no os obsesionéis, por favor, no hagáis locuras, por favor, y sobre todo contactar con un profesional porque yo estudio periodismo, no nutrición, aunque me encanta la nutrición, no hago nutrición por el momento. Y nada, chicas, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os hayáis entretenido y nos vemos muy prontito el próximo domingo aquí en el canal. ¡Mua!